realizando esta entrevista para poder hacer la investigación acerca de las repercusiones que ha dejado la pandemia en los estudiantes. A ver, nombre y apellido, por favor. Buenos días, mi nombre es Yanina Calixto Guamán. Tu edad y tu fecha de nacimiento. Tengo 23 años y nací el 21 de julio de 1999. Centro de estudios. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional del Callao, la carrera de Ingeniería Industrial. Ok. ¿Actualmente estás laborando? Sí, actualmente sí estoy ¿El laborando. nombre de la empresa? La empresa se llama Modepsa. ¿Qué opinión te merece la coyuntura que has vivido, ¿no? En este proceso entre el 2020 y el año 2021? Bueno, la coyuntura que vivimos a causa del COVID-19 fue una etapa muy dura que pasamos todos con la pérdida de familiares, con el pánico que generó también la mala información de los medios de comunicación, con la falta de trabajo, ya que hubo despidos masivos. Bueno, en esa etapa nos dimos cuenta de lo valioso que es la salud, porque esta enfermedad no discriminó ni a rico ni a pobre. ¿Qué opinas o cómo te sientes, ¿no? Al respecto de todo eso en general? Primero me siento agradecida porque mi familia está completa, ya que hubo varias familias que sufrieron muchas pérdidas dolorosas. También siento que gracias a esta etapa que pasamos, hoy valoro más la vida y pienso que debemos disfrutarla mil y pasar más tiempo con los seres humanos. ¿Qué opinas de las clases virtuales? Bueno, creo que en un principio vimos un lado negativo de las clases virtuales porque pensábamos que no íbamos a aprender de la misma manera como en presencial, pero poco a poco nos fuimos adaptando a este nuevo cambio y, y creo que sí, en parte ayuda a nosotros los estudiantes a poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya que no podemos estar gastando pasaje al ir a la universidad y también el tiempo que nos toma llegar al centro de estudio. ¿Crees que es necesario que las clases universitarias deban ser 100% presencial? Bueno, yo creo que depende a la carrera, porque si es una carrera parte administrativa, creo que se podría manejar de una manera virtual, pero carreras que son técnicas o que necesitan laboratorio, creo que ahí sí debería ser también presencial, ¿no? Parte en parte tal vez. Como digo, también eso nos ayuda a nosotros para poder trabajar y poder seguir aprendiendo también en experiencia. Okay. ¿Por qué crees que en la actualidad está siendo más difícil conseguir un empleo para los estudiantes? Bueno, la demanda de desempleados aumentó a causa de la pandemia. Muchos jóvenes estudiantes fueron afectados económicamente y por ello no llegaron a culminar sus estudios. Creo que este año recién se están estabilizando y ya empiezan a buscar nuevos empleos y creo que se han acumulado todos estos estudiantes desempleados y buscan empleos con pocas ofertas laborales. Okay. ¿Consideras que hay un estrés postraumático luego de la pandemia en los Sí, estudiantes? claro, este estrés se ha producido cuando una persona ha sido expuesta directa o indirectamente al COVID, el duro aislamiento social por la pandemia, además de que esta pandemia también se convirtió en una amenaza en los proyectos de vida y en los estilos de vida que cada uno hemos tenido, hemos proyectado. Ante, bueno, todas estas situaciones creo que cada persona puede reaccionar de maneras muy distintas a funciones de varios aspectos, como también nuestra personalidad, nuestro entorno, nuestras experiencias previas, y bueno, creo que todo esto generó este estrés postraumático. ¿Crees que es importante inculcar sobre la salud mental, sobre todo luego de la pandemia? Yo creo que sí, además, velar por nuestra salud mental es muy importante para estar bien con nosotros mismos y poder seguir superándonos, ¿no? Y bueno, buscar ayuda creo que es la mejor solución para poder sentirnos bien. ¿Estás de acuerdo con el retorno a la presencialidad en los centros de estudios? En tu caso, en tu carrera. Bueno, en el caso de mi carrera, bueno, en que yo ya estoy culminando este año, creo que no, porque también nos afecta, como dije anteriormente, en la parte de estar
yendo todavía al centro de estudios. Hay muchos de mis compañeros que viven muy lejos y también tienen trabajos lejos que hacen que tome hasta la universidad 2, 3 horas. Entonces, eso nos afecta muchísimo para nosotros, pero creo que queda solo adaptarse. Ujú. ¿Funcionaría en el Perú, crees, un modelo educativo 50% virtual y 50% presencial? Como dije, yo creo que sí, pero es depende de nuestra carrera. Yo creo que Para no, esto, claro, esto podría funcionar para esas carreras que tal vez son técnicas y parte también administrativas para que puedan ayudarles también, como digo, a trabajar, porque trabajando más ganamos experiencia, ¿no? Ujú, claro. Bueno, nuestra última, no, penúltima pregunta. ¿Consideras que luego de la pandemia el costo de vida se ha incrementado mucho más y esto afecta a los estudiantes? Sí, yo creo que sí, económicamente nos ha afectado tanto en los estudios, también en los pasajes y todo eso a nosotros sí nos ha afectado bastante y bueno, solo varios han dejado de lado por este tema también los estudios, ¿no? Todo ha subido. ¿Por qué, por qué crees que hoy en día los jóvenes estudiantes están más estresados y ansiosos? Yo creo que también, bueno, por los cambios que están dándose, tanto los emocionales como ver nuevas opciones y también responsabilidades, ¿no? Y también el tema económico que nos afecta a nosotros también, como que ya vamos, como dice, teniendo más responsabilidades, estamos madurando más y ya sentimos la independencia cada uno y eso también nos afecta también en los pasajes, en la comida y todo eso. Bueno, Aumentan las preocupaciones. claro, las preocupaciones. Sí. Ok, eso es todo en la entrevista. Y gracias por tu apoyo. Sí, gracias. Tu nombre completo y apellido, por favor. Buenos días, mi nombre es Rosalvina Irene Teodoro Guamán. Ok, tu edad y fecha de nacimiento. 27 años, nací el 18 de junio de 1995. Ok. Centro de estudios. Soy estudiante de la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería en Industrias Alimentarias. ¿Actualmente estás laborando? Sí, estoy trabajando Bien. para la empresa de HI Asesores. Es la empresa que maneja toda la cadena de Norquis. De acuerdo. ¿Qué opinión te merece la coyuntura que se vivió desde marzo del año 2020 al 2021? ¿No? A Bueno, raíz de todo esto del definitivamente COVID. fue una época bastante dura a nivel no solamente de enfermedad, sino también a nivel de como país, ¿no? Que se estancó en distintos rubros y que todos vimos afectados de alguna manera. O sea, fue una época bastante complicada que se paralizó y que pues, definitivamente produjo retrasos a nivel de avance como país, en muchos aspectos. Ok, de acuerdo. ¿Cómo te sientes al respecto, no? En forma general de todo lo que ha venido sucediendo. Bueno, ahorita ya creo que hemos llegado a una etapa en la que ya estamos saliendo de todo eso, pero definitivamente pues fue algo de repente que causó un poco de estrés, un poco de incertidumbre de saber qué iba a suceder. Prácticamente nos quedamos paralizados en medio de muchas cosas. Entonces ahorita ya un poco más tranquila en cuanto a que ya se ha vuelto a retomar a cierta forma la normalidad, pero que definitivamente fue una época en la que nos ha dejado con muchas preocupaciones, muchas tensiones, el no saber qué va a suceder en un futuro. Es verdad. ¿Qué opinas de las clases virtuales? Las clases virtuales fue yo creo que es una opción para no estancarnos, al menos a nivel de estudios, ¿no? A nivel educativo.
definitivamente es una forma de no perder y no retrasarnos a nivel de la educación. Es una opción bastante buena. ¿Para qué? Para que los estudiantes no dejemos, ¿no? De seguir estudiando, de seguir llegando a conocimientos a pesar de pues, circunstancias que no puedan permitir el tema presencial, ¿no? Así que es una herramienta que ha permitido que no nos estanquemos y que podamos seguir avanzando, de algún modo. ¿Crees que estas clases deberían ser 100% presencial ahora, en la actualidad? Ahorita ya, ¿no? Probablemente en los años anteriores, en medio de la pandemia del COVID-19, sí fue la mejor opción para no estancarnos, como lo mencioné anteriormente, pero ahorita ya prácticamente con se podría decir, el casi término de la pandemia, o al menos ya en un estado de emergencia que ya no hay, entonces ya se podría volver a clases presenciales. ¿Por qué? Porque también ya se ha comprobado científicamente, ¿no? Que el tema de los contagios de COVID se pueden manejar en ambientes ventilados. Entonces es algo que comúnmente todos los centros educativos, tanto universitarios como de colegios, ya lo pueden manejar y se obtiene. Entonces ya es momento de seguir retomando igual, 100% presencial. Okay. En cuanto a los estudiantes, ¿por qué crees que hoy en día es más complicado encontrar trabajo para ellos? Bueno, ahorita el tema de lo que es las oportunidades laborales, claro, obviamente que el tema de la pandemia hizo también que muchas empresas dejen de contratar personal, ¿no? Se ha ido reduciendo por lo mismo que se ha visto afectados económicamente. Entonces, ha sido mucho más complicado buscar un trabajo que, pues, a diferencia de los años anteriores de la pandemia. Ahorita, más allá de eso, también ya la competencia en cuanto a aptitudes estudiantiles también es mucho mayor, ¿no? Ahora las exigencias y la competencia es mucho más dura. Ya se busca personal con posgrado, con más estudios, con más experiencia. Entonces, eso definitivamente se ha vuelto más complicado, ¿no? Más allá del tema de que las empresas están retomando también poco a poco a su nivel óptimo, bueno, su nivel normal de estudiantes. Okay. ¿Consideras que hay un estrés postraumático luego de la pandemia? Por supuesto, ¿no? Mucha gente ha pasado por términos de pérdidas de seres queridos, pérdida de trabajo, estancamiento en su vida personal, todo se ha sumado ¿no? al estrés del miedo, de la enfermedad. Entonces, sí ha generado, sea cual sea el motivo principal, un estrés propio del encierro, propio del estancamiento, propio de ver en tu entorno gente enferma, ¿no? Entonces, el miedo y el estrés, pues, ha quedado definitivamente en aquellas familias que han sufrido todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay una consecuencia mental post pandemia. En consecuencia de esto, ¿verdad? ¿Crees que es necesario, importante inculcar ahora más que nunca todo lo que es salud mental, ¿no? Luego de haber pasado por todos estos problemas o no dificultades durante la pandemia? Claro, la salud mental siempre ha tenido que ser parte de nuestra preocupación a nivel de país, y no solo por tema de pandemia, sino en general, ¿no? Tema de la seguridad ciudadana, también todo tiene que ver con salud mental, la inseguridad en las calles, los homicidios, robos, etcétera, ¿no? Más allá de un tema de pandemia o de enfermedad, y claro, nos ha dejado secuelas o traumas de ansiedad, que también se tienen que tratar porque es todo un proceso, ¿no? Y hay quienes han repercutido más que en ciertos casos que en otros, pero la salud mental definitivamente es un punto en el que se tiene que tomar y siempre ha tenido que tomarse más en cuenta. ¿Estás de acuerdo con el retorno de las clases presenciales en los centros de estudios ahora? Sí,
Sí, como lo mencioné anteriormente, ya creo que estamos en una etapa en la que ya el riesgo de contagios es menor y que se puede manejar en las escuelas, universidades. Entonces, eh, claro que todo el tema de presencial siempre va a ser mucho mejor que pues, ¿no? Que clases virtuales, ¿no? Considerando también, pues, que el país, o al menos ahorita que nos centramos más en Lima, el nivel de, se podría decir, tecnológico en cuanto a clases virtuales también no somos como que tan efectivos, hay muchas deficiencias, ¿no? Y más que todo por el nivel, por los distintos niveles socioeconómicos que estudiamos, ¿no? Hay quienes pueden contar con una Tecnología, un en casa. recurso tecnológico bueno en nuestros hogares, pero en otros casos como chicos y estudiantes que no tienen los recursos, pues les es complicado. Entonces la presencialidad definitivamente va mejor para todos los estratos que al menos estaban presentes en el país. ¿Crees que funcionaría en ese caso en el Perú el tema de la educación presencial 50-50, presencial 50% y online 50%? Claro, en realidad es algo que sí ¿Sería más funciona factible eso? en cuanto que eh, claro que se podría manejar, ¿no? 50-50. Sin embargo, yo siempre creo que apuesto más por la presencialidad, ¿no? Para aquellos estudiantes que les este, es complicado poder ingresar a las clases virtuales. Entonces, sí, no me parece mal, pero yo creo que volver a la presencialidad ya es algo que ya se debería hacer, sobre todo porque sí, al menos en Lima y en las distintas universidades, hay institutos que realmente su sistema tecnológico no es el mejor, entonces sí dificulta. Así que yo sigo apostando por el tema del 100% de la presencialidad. Ok, con todo esto, este tema, ¿no? ¿Consideras que el costo de vida después de la pandemia se ha elevado, se ha incrementado? ¿Y crees que esto puede estar afectando también a los estudiantes? Claro, definitivamente, ¿no? Ya creo que todo esta repercusión económica que se ha tenido después de la pandemia y que hasta ahorita todavía siguen estando las secuelas de todo eso que se paralizó, eh, y que ahora ya estamos como que volviendo a la normalidad más allá del tema político que también repercute en nuestra situación económica del país. Claro, ¿no? Y obviamente que eso va a afectar, porque como mencioné anteriormente, ¿no? Acá tenemos distintos estratos económicos, no todos tenemos las mismas oportunidades. Entonces, claro que sí, pues, ¿no? El costo de vida ya se ha elevado, ya no es igual que antes, no solamente a nivel pandemia, sino a nivel de coyuntura política, entonces, y mundial, porque al final todo repercute, ¿no? Y sí se va a ver afectado de algún modo. Entonces, sí, es un poco más duro, ¿no? Ahora este tema de la supervivencia, al menos en el país. Bueno, como última pregunta, ¿por qué crees que hoy en día los jóvenes estudiantes están más con los temas de estrés, la ansiedad, quizás las preocupaciones y todo ello? Bueno, en realidad el tema del estrés se puede ver por muchas cosas, ¿no? Empezando por el tema laboral, como ya lo hemos hablado anteriormente. Ahorita encontrar un trabajo se está volviendo mucho más complicado que de repente como lo era antes. Y eso es algo que ahorita, al menos en la necesidad económica, por el impacto que está teniendo a nivel mundial se podría decir, en el tema de alimentos o de modo de vivir, ¿no? Te lleva a querer buscar un empleo. Y ahorita es mucho más complicado de lo como era antes. Entonces, todo eso, en no tener recursos, en no tener herramientas para seguir, pues definitivamente es un factor grande para vivir con el estrés, con la preocupación de no saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y más allá de saber si esto se va a solucionar, se va a arreglar o qué va a pasar. Entonces vivimos en una incertidumbre de no sabemos qué va a pasar de aquí a unos meses, si las cosas se van a incrementar, se van a empeorar o se van a mejorar. Ujú. Oh,
Buen día, Wesley. A ver, esta entrevista se está realizando para obtener información para una investigación en donde la problemática es las repercusiones que ha dejado la pandemia en la vida de los estudiantes. Ya. ¿Me podrías decir tu nombre y apellido completo, por favor? Wesley Jonathan Darrocal Brioso. Edad y fecha de nacimiento. 24 de enero de 1998. ¿Tu centro de estudios? Intesi. ¿Qué carrera estás estudiando? Gastronomía. Okay. ¿Actualmente estás laborando? ¿Perdón? ¿Actualmente estás laborando? No, solo estudiando. Ok. ¿Qué opinión te merece la coyuntura que se vivió desde el año 2020 hasta finales del 2021 con el tema de la pandemia, no? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué opinas de todo lo que se ha vivido entre los años 2020 y finales del 2021, que fue todo el tiempo que duró la pandemia? ¿Dentro de mi centro de estudios o fuera? Sí, en general. En general, bueno, dentro del centro de estudio muy complicado porque las clases eran virtuales y bueno, normalmente mejor hacer las clases teóricas porque a mi parecer o en mi opinión son mejores las clases teóricas que presenciales, que virtuales, perdón. Okay. ¿Qué opinarías tú en tu caso de las clases virtuales, ¿no?, que se han ido dando en todo este tiempo? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué opino? Pues que a pesar de que han estado bien hechas, prefiero las presenciales. Entonces, ¿tú estás a favor de que en todas las clases universitarias o en los institutos vuelvan a ser 100% presencial? Exactamente, sí, estoy muy de acuerdo, porque eso ayuda mucho al alumno en todo sentido. Ok. ¿Por qué crees que en la actualidad está siendo más difícil también conseguir empleo en caso de los estudiantes? ¿Por qué creo que qué? ¿Por qué crees que en la actualidad es difícil para un estudiante buscar trabajo? Depende de su situación, ¿no? Puede que algunos se dediquen al 100% a su trabajo y de otro lado pienso que hoy en día las empresas buscan a gente joven para añadir a sus empresas. Entonces, Te piden experiencia laboral. es más accesible para ellos obtener. No creo que sea una dificultad. Ok. ¿Consideras que hay un estrés postraumático luego de la pandemia? Un estrés. Posiblemente, y sobre todo en el ámbito de la cocina, porque puede que haya nuevas normas respecto a la higiene y sean mucho más estrictos al momento de entrar al taller y eso. ¿Crees que es importante ahora inculcar la salud mental? Después de todo lo que, después de la pandemia, ¿crees que es importante que hoy en día nos enfoquemos mucho en mejorar todo el aspecto de la salud mental? Exactamente, sí. Yo pienso que sí, porque la pandemia nos ha enseñado mucho y esa es una de las razones, ¿no?, que debemos poner más atención en eso. ¿Funcionaría, tú crees, en el Perú el modelo educativo 50% virtual y 50% presencial? Depende de la carrera que uno elija. Por ejemplo, aquí en gastronomía no sería tan útil para el alumno tener clases 50% presencial y 50% virtual, pero quizá en otras carreras sí. ¿Consideras que luego de la pandemia el costo de vida se ha incrementado mucho por el alza de repente de los precios y todo eso? ¿Crees que todo esto esté afectando al estudiante?
Sí, demasiado. Y no solo es a raíz de la pandemia. Yo pienso que más que todo la situación política que vivimos hoy en día, que ha hecho que esta alza de precios pues se dispare mucho, ¿no? Ok. Última pregunta. ¿Por qué crees que hoy en día los jóvenes estudiantes están más estresados, sufren de ansiedad y tienen todos estos temas de quizás de salud, ¿no? Es más frecuente hoy en día ver eso. No lo sé, pueden haber muchos factores. Uno de ellos puede ser que en alguna manera haya afectado su vida la pandemia o quién sabe las situaciones que pueden vivir día a día, la presión de la sociedad o la presión de los estudios en la familia. Hay muchos factores, ¿no? No podría especificar exactamente cuál. Ok. Está bien, muchas gracias por tu colaboración en esta entrevista y eso es todo, todas las preguntas. Gracias. Hola Stephanie, buenas tardes. Bueno, esta entrevista se está realizando, ¿no? Para lograr obtener información para una investigación en donde la problemática es la repercusión que ha dejado la pandemia en la vida de los estudiantes. Bueno, empecemos. Tu nombre y apellido completo, por favor. Mi nombre es Stephanie Shirley del Sobreta. Tu edad y fecha de nacimiento. Mi edad, tengo 25 años y mi fecha de nacimiento es el 24 de abril de 1970. Okay. ¿Tu centro de estudios? Mi centro de estudio es la Universidad Number Winner. ¿Qué carrera estás estudiando? Laboratorio Clínico Anatomía Patológica. ¿Actualmente estás laborando? Sí. Okay. ¿Cómo se llama la empresa donde estás laborando? Biomédica Edka Gruap. ¿Qué opinión te merece la coyuntura que se vivió desde el año 2020 hasta finales del año 2021, causado no por el COVID? Bueno, a ver, en mi opinión en sí, desde que se vivió en marzo de 2020 hasta finales de 2021, fue que hubo bastante, a nivel mundial, por ejemplo, bajó bastante económicamente, bueno, subió bastante económicamente, hubo muchos muertos en sí por la pandemia, por el COVID, por el virus, y también mucho retraso, tanto a nivel de, hay algunos en estudiantes en académico y como también empresarios. Y debido a esto, pues no, también algunas empresas cerraron, como otras también se fortalecieron, dependiendo del rubro, cómo fue pues del COVID. Como por ejemplo, las empresas de limpieza se beneficiaron bastante, o empresas de farmacia. Sí. Ok, respecto a todo lo vivido, ¿no? ¿Cómo te sientes en la actualidad? En la actualidad, sí. Me siento un poco preocupada. Ok. ¿Por algún motivo en especial? ¿Por qué? ¿Por algún motivo en especial? Claro, lo debido a que, ya que la pandemia, como lo mencioné antes, ha ido bastante bajos y vueltas, pues, ¿no? Es un preocupante para más que todo, ejemplo, en el Perú, el país, hay un preocupante, aparte del factor de la pandemia, también hay otros factores que podrían haber aumentos o también desestabilización económicamente, okay. Y también por el Estado. Sí, es cierto. Okay. Respecto a las clases, ¿qué opinas de las clases virtuales? Las clases virtuales, a ver, no se aprende mucho, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. ¿A qué debido esto? Porque hay algunas carreras que son netamente aprendizaje en prácticas, como otras en teorías, cursos que
simplemente se podría encajar como virtual. ¿Crees que es necesario que las clases universitarias deban ser 100% presencial al día de hoy? 50-50, ya que podría jugar un doble papel. ¿Por qué lo digo esto? Porque, como lo mencioné antes, en las clases teoría podría ser virtual y las clases prácticas podría ser lo que es el tema de presencial. ¿A qué debido esto? Caso hipotético. Al alumno, por ejemplo, le podrías ahorrar también gastos. Y aparte también se descubrió en ese tiempo de pandemia también otras metodologías de enseñanza en forma también lo que es de sistemas o en forma de lo que es tecnología. ¿Por qué crees que en la actualidad está siendo más difícil conseguir un empleo para los estudiantes? Esto es puede ser por dos factores. Como lo mencioné, uno de los factores podría ser la pandemia. Hay algunas empresas que han reducido personales que ahorita se están recuperando. Como tú sabrás, el Perú recién van a quitar el estado de emergencia. Aún no han quitado, pero se espera la quinta ola, como dicen. Y debido a esto, algunas empresas se están recuperando recién. Todavía falta la sanación de algunas empresas. Otras empresas, otro factor podría ser también que algunas empresas, como algunas carreras, era necesario tener práctica laboral en nivel de estudio. Y otras personas o otros empresarios, como vieron que solamente recibieron virtual, quizás también temen a que no aprendieron el 100%. Pero es todo debido ya a la capacidad del estudiante también. Claro. ¿Consideras que hay un estrés postraumático luego de la pandemia? Sí, si es nivel estudiante, sí. ¿Crees que es importante inculcar sobre la salud mental, sobre todo luego de la pandemia? Sí, es necesario, tanto como estudiantes y también a todas las personas en realidad. Sí. ¿Estás de acuerdo con el retorno a la presencialidad en los centros de estudios? Sí, como mencioné, si es práctico, sí. Y si es presencial, bueno, cada uno tiene su metodología de enseñanza, la verdad. Pero también hay otro factor de que podrían verlo como una opción, pues, ¿no? Entonces, podría decir que para ti sí estaría bien un modelo educativo 50% virtual y 50% presencial. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Consideras que luego de la pandemia el costo de vida se ha incrementado mucho más y esto afecta a los estudiantes al día de hoy? Sí, afectará en tanto nivel también de educativo también. ¿Por qué crees que hoy en día los jóvenes estudiantes están más estresados y ansiosos? Son por varios factores. El primer factor es porque después de la pandemia hemos estado encerrados y la ansiedad incrementó a la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los jóvenes ha incrementado. Otro factor también es por el empleo. Buscan trabajos, pero buscan con experiencia. Más que todo dependiendo también de la carrera a dónde se están inclinando. Ok. Bueno, esas son todas las preguntas a realizar. Muchas gracias por tu colaboración, Stephanie. Muchas gracias a usted. Okay. Buenas tardes, Emerson. Bueno, esta entrevista, como te la mencioné, está siendo realizada para obtener información, para colaborar en una investigación con una problemática referente a la repercusión que ha dejado la pandemia en la vida de los estudiantes. Bueno, comencemos. ¿Tu nombre y apellido completo, por favor? Ya, gracias, Brenda. Mi nombre es Emerson Jesús Soto Trujillo. Este es mi nombre. Edad y fecha de nacimiento.
Correcto, tengo 25 años y nací el 5 de febrero de 1997. Okay. ¿Tu centro de estudios? Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Católica. ¿Qué carrera? La carrera de Ingeniería Industrial. Okay. ¿Actualmente estás laborando? Sí, sí me encuentro laborando, ando realizando mis prácticas preprofesionales. Okay. ¿En qué empresa? En el Banco de la Nación. Ok, perfecto. ¿Qué opinión te merece la coyuntura que se vivió desde el año 2020 hasta finales del 2021, ¿no? A causa de la pandemia y el COVID. Ya, bueno, lo primero que al menos opinaría sería que fue una etapa muy crítica, ¿no? En temas principalmente en temas de salud, que después ya tuvo sus consecuencias en temas de estudios, temas laborales, tanto para los estudiantes como para los trabajadores y o personas que cuentan con un trabajo formal e informal, ¿no? Eso es lo que hice, sería mi opinión, fue una etapa crítica en temas de salud que conllevó a diferentes consecuencias, ¿no? E influenció en diferentes familias, tanto en forma económica, tanto en forma de salud, problemas tanto familiares como también permanecer también en casa, ¿no? Fue una etapa muy crítica y muy, muy dura, ¿no? Y que afectó a todas las personas. Okay. ¿Cómo te sientes, no, después de toda esta etapa? ¿Cómo te sientes al día de hoy? Bueno, al día de hoy ya siendo, bueno, los últimos meses, ¿no? Del 2022, creo que ha sido, después de toda esa etapa dura, ha sido una expertise muy, no puedo decir muy beneficioso, lo que podría ser ha sido muy, se puede decir, emprendedor donde se genera mucha experiencia más que todo, porque la mayoría de personas no, al menos de esta generación, han sido pocas las que han pasado una pandemia, una pandemia que ha durado tanto 1 año, 2 años, más en el tema de salud, ¿no? Como es en el Perú. Actualmente me siento un poco más, se podría decir completo, más seguro en tema de los meses críticos que pasaron en el 2022. Un poco más aliviado, más relajado, pero sí, a comparación de ese tiempo, del 2020-2021, me siento un poco más, se podría decir calmado a comparación de ese tiempo, ¿no? Ok, ya. ¿Qué opinas de las clases virtuales? Correcto, ya. Opino que las clases virtuales ha ido en progreso hasta el día de hoy, desde el 2020. Si bien antes de la pandemia ya existían algunas clases virtuales, se ha ido aprendiendo, se ha ido progresando y ha ido mejorando hasta el día de hoy. No al 100%, debido a que fue una transformación digital desde marzo del 2020, una transformación digital que se tuvo que generar a la fuerza. Claro. Al día de hoy se ha venido complementando un poco mejor. Creo que no se ha llegado a abarcar todo lo que se ha esperado, tanto en temas de colegio, temas universitarios o el mismo trabajo que ha sido remoto, ¿no? Opino que ha ido en progreso. Okay. Esa sería al menos mi opinión hasta el día de hoy, ¿no? Ok, está bien. ¿Crees que es necesario que las clases universitarias, en este caso, deban ser 100% presencial ya después de todo? En mi expertise, al menos que me encuentro ya por concluir mis estudios universitarios, creo que no sería necesario totalmente estar 100% virtual, porque se necesita también una tipo de relación más física, más real cuando se tiene clases presenciales, ¿no? Claro, personalmente yo sufrí, y claro, particularmente yo he sufrido, o bueno, no he sufrido, sino he pasado por esa experiencia del cambio radical, ¿no? De tener clases presenciales a clases remotas, ¿no? De tener un corto tiempo en una situación de
de no saber cómo se iba a proseguir, ¿no? Ajá. Cómo se iba a proseguir, y creo que eso más influenció en los nuevos estudiantes que ingresaron en esa etapa de la pandemia, debido a que, si bien tuvieron sus clases virtuales, les ha chocado bastante el no tener esa conexión, esa relación universidad con estudiantes, ¿no? Era nuevo al inicio. Creo, exacto, ¿no? Siento que no han tenido ese compromiso o esa relación que un chico siente, ¿no? Cuando ingresa a la universidad. Pero creo que sí sería tal vez no un 100% que sea remoto, pero sí al menos que tal vez un 50, un 60, o que sea algo compartido, ¿no? Para generar también ese engagement, esa expertise, esa relación que se conecta, ¿no? Cuando un chico va a la universidad con sus profesores en tiempo real, con sus compañeros y el ambiente universitario, ¿no? Ok, ya entiendo. ¿Consideras que hay un estrés postraumático luego de la pandemia? Luego de la pandemia, creo que sí se podría considerar un estrés post pandemia, más que todo por la presión que se tuvo tanto por varios chicos, estudiantes que han estado truncadas sus carreras, truncados son los cursos, el poder conseguir trabajo o experiencia en medida de prácticas por el temas laborales, que se cerraron muchas plazas. Actualmente se viene reactivando, se ha venido reactivando desde el año pasado varias plazas, varios puestos de trabajo, y al día de hoy no se termina todavía, ¿no?, de reactivar varias plazas o varios cursos, sitios educativos. Creo que sí se ha generado sí se ha generado un estrés traumático, pero actualmente se viene como que aliviando poco a poco ella, ¿no? Sí. Creo que actualmente se viene aliviando, por eso es una de las preguntas anteriores, creo que me siento un poco más tranquilo, relajado, a diferencia de esa experiencia en plena pandemia, ¿no? Okay. ¿Crees que es importante inculcar hoy todo lo que es salud mental? Sobre todo después de épocas pandémicas que mencionas justo todo lo que se ha vivido y muchos que han dejado de estudiar, muchas personas que quizás se enfermaron y también, ¿no?, con ello arrastraron temas económicos y todo ello. Sí, creo que es muy importante el poder inculcar, el poder influenciar y el poder al menos dar unos tips o formas de cómo sobrellevar esa experiencia post pandemia, porque principalmente, como lo mencionas, ¿no?, en el tema de salud mental, porque a diferencia previa de la pandemia, cuando creo que personalmente me ha tocado, ¿no?, tener el rol de estudiante cuando iba a la universidad, ¿no? Cuando estaba en casa cumplía el rol tal vez de hermano mayor, tal vez de hijo o de nieto. O sea, cuando salía con unas amistades o con algunos de otros familiares, sobrino o amigo. En cambio, durante la pandemia se tuvo todos esos roles en un solo lugar, ¿no? Cuando previamente a la pandemia se tenía cierto rol en cierto sitio, ¿no?, en cierto momento. En cambio, durante la pandemia, creo que todas las personas han tenido que cumplir esos diferentes roles. Sí. Rol de estudiante en tu cuarto o en tu sitio, en tu misma casa. Rol de trabajador, de forma remota, rol de alumno, rol de hijo, de sobrino, de hermano. Y creo que ese es una de las causas, ¿no?, que ha generado, que creo, pero también personalmente he sentido, que ha afectado bastante durante el tiempo de pandemia, ¿no? Las consecuencias hoy en día se ven reflejadas tanto en la parte económica, en la parte laboral.